Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar una nueva sesión de nuestro seminario Anábasis. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el profesor Antonio Hermosa Andújar, catedrático de la Universidad de Sevilla, y que es una de las personas que conoce profundamente la filosofía y la filosofía política en particular, y en concreto al autor al que hoy le hemos pedido que venga a aclararnos un poco más sobre él, que es a Maquiavelo. No voy a extenderme mucho en la presentación porque es mucho más interesante que la escuchemos, y porque además hoy tenemos un poquito más de prisa de lo habitual y vamos a terminar a las 7 menos 5 de la tarde. Y el profesor Hermosa, como os decía, se ha concentrado durante muchos años en estas labores filosóficas y de la filosofía política, y en el caso concreto de Maquiavelo ha llegado a traducir algunos de sus textos, como es el caso del Príncipe, para editoriales tan prestigiosas como es el caso de la editorial Gredo, eh, eh, que es el texto que os enviamos, ¿no?, como lectura para esta sesión. Estoy convencido, Antonio, y el resto de amigos, que para nosotros volver a los textos clásicos es importante. Es curioso que si hacemos una pequeña búsqueda sobre enfermería y poder, nos salen muchísimas referencias de artículos que se están publicando en las últimas décadas, y sin embargo, si ponemos enfermería y Maquiavelo, no sale ni una sola referencia. Eso, por lo menos para mí, significa que estamos reflexionando sobre algunos términos importantes, como es el caso del poder, pero no lo estamos haciendo teniendo en cuenta todas las bases necesarias, y una de esas bases, evidentemente, la filosofía clásica, entendiendo por filosofía clásica no solo la grecorromana, sino también la filosofía de la modernidad, como es el caso de Maquiavelo. Y sin más, Antonio, pues pedirte que reactives tu micro, darte las gracias de corazón por tu presencia hoy con nosotros. Hoy estamos pocos amigos, pero somos buenos, vamos a estar atentos a tus palabras, y después, a través de las tecnologías, pues estará disponible tu aportación para muchas otras personas. Muchas gracias. Perdona, ya te he enviado la dirección. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se me oye? Se te oye muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, estemos pocos, estemos muchos, la cosa no cambia. Entonces, es un placer de verdad estar aquí. Siento un poco lo de las prisas, pero el azar algunas veces, o la fortuna, como diría Maquiavelo en este caso, ¿no? Algunas veces es benevolente, pero las más no. Así que vamos a intentar, por lo menos, que sirva para algo las reuniones, por lo menos es lo que yo intentaré hacer. Y voy a explicar precisamente el problema de la conservación del poder en Maquiavelo, ¿no?, que es para lo que se me ha llamado. En realidad, cuando se habla de esta problemática, se engloba el conjunto de la política en Maquiavelo. Voy a hablar del Príncipe, básicamente, porque para hablar de la República habría que hablar más de las instituciones, y Maquiavelo no es que sea precisamente un teórico del Estado sensu estricto, ni tampoco que se preocupe de analizar las instituciones. Es decir, él cuando habla de la República Romana, básicamente lo que utiliza es una gran parte de la historia de Roma, pero al final todo eso no se concentra en un orden constitucional, como sí harían, por ejemplo, Guicciardini o Giannotti después, a partir del cual ordenar o reordenar Florencia. Entonces vamos a hablar sobre el Príncipe, que es más sencillo de seguir en este punto, y ya después hablamos sobre otras cosas. Como decía, la entera problemática del poder se concentra en esta fórmula, la de conservarlo. Aunque en realidad el poder no solamente es conservarlo, sino que antes hay que adquirirlo. Y adquirir y conservar el poder son los dos aspectos de esa fórmula maquiaveliana de la que vamos a hablar, de lo que estamos hablando ya. Cuando nosotros hablamos de conservar el poder, hablamos de un problema, no es una cosa que se ofrezca por sí misma. Y la cuestión entonces está en dirimir si es algo que depende del arbitrio del príncipe, si es algo que también está correlacionado con las circunstancias, o bien se trata de un conjunto de reglas que
fuerzan al príncipe a seguirlas y que por lo tanto actuarían como un auténtico soberano del Estado, una palabra esa, soberanía, que no es la que no conviene a Maquiavelo, pero que la podemos utilizar sin problemas, siempre y cuando tengamos en cuenta que se está refiriendo a eso, al poder en el Estado, en este caso en la ciudad-Estado, ¿no? Porque ya sabéis que cuando Maquiavelo habla del príncipe o del principado, habla de un rey, habla de la monarquía, pero no es la monarquía española de la época, no es la monarquía inglesa de la época o francesa de la época, sino que son ciudades-estado como lo fue Roma y como lo fueron las griegas, solo que incluso bastante más pequeñas. Solamente Venecia entonces destacaba por tener un pequeño imperio. Pues bien, la cuestión está en que esa posible alternativa de si pertenece a las circunstancias, al arbitrio, etcétera, o es una regla, resulta que en Maquiavelo no es alternativa, sino que las dos cosas se funden. Efectivamente, el príncipe debe atender a las circunstancias, debe utilizar su arbitrio, pero todo eso aparece bajo el concepto de prudencia, que en determinados contextos se identifica además con la propia virtud. Pronuncio la palabra virtud en italiano y lo hago adrede. Si hablara de Montesquieu diría vertu y también lo haría adrede pronunciándola en francés. Recuerden que virtud, esto es un pequeño paréntesis, puede derivar o bien de vis, que significa fuerza en latín, o bien de vir, que significa varón en latín. En cualquier caso, no se refiere a ninguna de las virtudes cristianas. Más bien, incluso en gran medida, es una opuesta a las virtudes cristianas. Por lo tanto, yo hablaré siempre de virtud en el sentido italiano y además lo pronunciaré como lo hacen los italianos, virtud, con la V labiodental, que se nos ha perdido a nosotros esa pronunciación. Bien, entonces, ¿cómo se conserva ese poder? ¿Cómo se conserva? ¿Qué es lo que tiene que hacer el príncipe para poder mantener algo que ya posee? Bueno, pues resulta que si nosotros nos vamos al capítulo primero del príncipe, resulta que vemos ahí que aparecen dos posibles príncipes y dos modos posibles de adquisición. Una mediante la virtud y otra mediante la fortuna. Y eso significa que evidentemente no siempre que se tiene, conservar el poder es algo que es automático, sino que a veces hay que adquirirlo antes. Y la cuestión está en ver si la adquisición plantea problemas distintos a la hora de mantenerlo a cuando un príncipe ya lo tiene adquirido. Y aquí hay otro pequeño problema que tenemos que resolver antes. Cuando hablamos del poder, lo que estamos es intentando relacionar a un príncipe con sus conciudadanos o con sus súbditos, para, en la terminología de la época, ser más apropiado. El príncipe y los súbditos. Hay una frase de Maquiavelo en la dedicatoria, es decir, antes incluso del capítulo primero, en la cual se nos dice, que la tengo por aquí, la voy a leer. Para conocer, dice, es menester ser príncipe para conocer a fondo la naturaleza de los pueblos, pero ser del pueblo para conocer a fondo la de los príncipes. Como ven, ambos términos aparecen claramente correlacionados, pero como ven también, aparecen jerárquicamente correlacionados. Es decir, los dos se necesitan, pero hay uno que está arriba y hay otro que está abajo. Eso es lo propio de la monarquía. En cambio, en la República dominaría el principio de igualdad. Bien, ¿cómo se correlacionan entonces? También aquí entonces hay que recordar otra cosa más. Cuando nosotros hablamos de príncipes en Maquiavelo, nos encontramos diversos tipos de príncipes y diversos tipos de principados igualmente. Pero el que interesa a Maquiavelo no es cualquier príncipe ni cualquier principado. En el capítulo segundo, por ejemplo, se habla del principio dinástico o del principado dinástico. Ese no es el que interesa a Maquiavelo. No es que no tenga interés en sí mismo. Le voy a leer un párrafo para que vean que tiene mucho interés en sí mismo, aunque no le voy a dedicar ni siquiera un minuto. Pero el que le interesa a Maquiavelo
es otro y ahora veremos por qué. Cuando alguien es ya miembro de un principado dinástico, es decir, cuando está sucediendo a alguien que ya de la propia familia que ya estuvo antes que él, entonces resulta que conservar ese poder no es algo dificultoso. Basta, según dice Maquiavelo, con no cambiar la legislación y con saber adecuarse a las nuevas circunstancias. Entonces, solamente si alguien posee, uno de esos príncipes posee unos vicios extraordinarios, nos dice el propio Maquiavelo, podrá perder el poder. Bueno, eso a nivel interno. También si alguien lo conquista, podría perderlo, ¿no? Algún príncipe que viene de fuera. Y fíjense las palabras de Maquiavelo. Dice exactamente esto. El príncipe natural tiene menos motivos y menor necesidad de causar daño, lo que le hace ser más amado. Y si vicios extraordinarios no le granjean odio, razonable será la natural benevolencia de los suyos. Y es que en la antigüedad y continuidad de la dominación se extinguen los recuerdos y motivos de las innovaciones, ya que toda mutación deja el terreno preparado para la construcción de otra. Como ven, a Maquiavelo no le puede interesar ese tipo de principado y ese tipo de príncipe porque es casi una renovación automática en la medida en que esto puede aplicarse a los seres humanos. Pero observen que le ha llamado príncipe natural y no se le llama a un príncipe nuevo, no se le llama príncipe natural. Natural es cuando ya ha arraigado, cuando ya ha pasado tiempo, cuando ya son los miembros de la familia los que van sucediéndose en el poder durante generaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues han ocurrido dos cosas. Uno, que se ha olvidado que en su origen esa familia, al ser nueva, estaba o destrozando a otra o bien destronando a otra que ocupaba el poder o bien ocupando un vacío. Con lo cual no estaba legitimada. ¿Qué es lo que la ha legitimado? El paso del tiempo. ¿Y por qué? Porque ha producido el olvido de la situación originaria. Y con el paso del tiempo y producir el olvido de la situación originaria, lo que produce es asimismo la habituación a la nueva familia dominante. De ahí que el príncipe de esa familia que luego creará la dinastía es un príncipe al que el olvido le sirve justamente de soporte para crear legitimidad. El olvido es absolutamente necesario y es un producto del paso del tiempo que haciendo que los súbditos se habitúen a los miembros de esa familia a que les gobiernen, pues entonces acaban legitimándolos. Y como son los que naturalmente se suceden unos a otros, pues acaban siendo príncipes naturales. Pues bien, para eso Maquiavelo no habría escrito El Príncipe porque, como pueden imaginar, ahí la política es cualquier cosa menos un arte. Prácticamente la conservación depende del paso del tiempo. Bien, entonces a Maquiavelo le interesan precisamente los príncipes nuevos y además en principados nuevos básicamente. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente centra su atención o bien sobre el príncipe que antes de ocupar el trono, era un caudillo militar que luego, mediante la victoria, se hace con el principado, o bien resulta que se fija también en aquellos principados que de pronto adquieren un nuevo príncipe, pero que resulta que no correspondía con la familia que antes estaba y que además no ha sido tampoco conquistado. Esta manera de acceder a ese principado, Maquiavelo la denomina acceso a través de la fortuna, mientras que en el primer caso es acceso a través de la virtud. ¿Qué es lo que distingue a uno de otro? A un principado en el cual el príncipe adquiere su dominio por la fortuna, del otro en el que lo adquiere por la virtud. Maquiavelo empieza con este que yo he señalado el último. Y lo que hace es que, como sabe que es un momento importante en el devenir de un pueblo o de una de estas ciudades-estado, lo que hace es recordar que ha habido modelos históricos a los cuales, si se les imita, se podría ganar ganar muchos enteros a la hora de
acceder a ese estado. ¿Cómo se puede apreciar ahí la virtud? De una manera bien sencilla se puede medir. En primer lugar, nos encontramos con que ese individuo ya aunque no tiene un trono, sí que tiene un ejército que le sigue, un ejército que le obedece y que es una fuerza que él usa a su favor. Pero además ese individuo descubre la ocasión, un concepto importante en Maquiavelo, un concepto importante de la prudencia política, porque resulta que eso es lo que le permite ver en un conjunto, en una multiplicidad enorme de individuos dispersos, desunidos, sin ningún tipo de conciencia nacional, encontrar la posibilidad de formar un pueblo con ellos. La ocasión es, por lo tanto, la primera grandísima manifestación de virtud por parte del príncipe. Gracias a eso, es capaz de poder unificar a un conjunto de individuos dispersos, como he dicho, en un pueblo. Pero eso se puede o no justaponer al hecho de que un jefe militar que tiene un ejército puede querer conquistar un nuevo dominio y entonces tiene también que saber determinadas cosas para conquistar ese dominio. Y es, primero, efectivamente, en saberse completamente dueño de su gobierno, de su ejército, perdón. Después tiene que, serían nuevas manifestaciones de virtud, tiene que tener algún tipo de apoyo en el interior. Es absolutamente básico para poder luego precisamente empezar a conservar aquello que luego debe, una vez conquistado, conservar de manera definitiva. Pero no podría entrar, dice Maquiavelo, la palabra entrar es también suya, en ese principado si no tiene ayuda interna. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y eso significa también otra cosa aún más importante, que Maquiavelo cree que se puede incidir en la naturaleza humana. ¿En qué sentido? Cuando un príncipe, ¿no?, quiere conquistar un estado y al querer conquistarlo, lo que hace es apoyarse en gente que está en desacuerdo con el príncipe existente, lo que ahí nos encontramos es que esa gente, en primer lugar, está desfavorecida por las circunstancias. Es decir, saben que está habiendo una conquista y saben que aquellos que son favorables, digámoslo así, al antiguo régimen, al antiguo señor, tienen la razón de su parte al invocar el derecho. Por lo tanto, esto le crea un auténtico compromiso a ese nuevo señor y crea también un problema a los que le apoyan en el interior, porque pueden ser acusados de traición, etcétera, etcétera. Maquiavelo dice que el príncipe debe obrar de tal manera que en tal caso, aquellos que puedan tener dudas sobre si apoyarlo o no, de los que son partidarios internos, él debe actuar de tal manera que resuelva todas las dudas. Es decir, que se pongan a su favor sin saber cómo va a ser. Para ello cuenta, es decir, cómo va a ser el dominio de ese nuevo señor. Para ello cuenta con una baza importante, una baza psicológica, que es otro elemento virtuoso del príncipe que le permite llevar a cabo aventuras de ese tipo. Y consiste en conocer que los seres humanos, con tal de mejorar, somos capaces de abandonar lo existente y, en este caso, incluso de traicionar al que fue nuestro amo, nuestro señor, pensando que vamos a mejorar con el nuevo. Pues bien, es una baza que el príncipe debe saber utilizar a su favor y que acabará convirtiendo la virtud en el hecho de hacer creer a aquellos que le van a ayudar en lo nuevo, en el príncipe nuevo, en él, en el nuevo estado, antes de ser incluso experimentado.
Eso es lo que realmente es extraordinariamente virtuoso, lo que supone una auténtica mutación en la naturaleza humana, porque Maquiavelo sabe perfectamente que nosotros, los seres humanos, creemos en las cosas después de conocer las cosas. Pero lo que Maquiavelo ha hecho aquí, consiguiendo el apoyo de estos individuos que pueden ser declarados traidores, es precisamente hacerles creer en él cuando todavía él no es príncipe y por lo tanto cuando todavía no es conocido cómo va a ser su dominio, sin embargo, ya ha conseguido el apoyo de los mismos. Así que eso es un ejercicio de virtud verdaderamente excepcional. Bien, no quiero extenderme mucho, pero tengo que decir una cosa más al respecto. El momento más importante de todos, cuando ya ha logrado entrar, cuando ya ha vencido, es fundar una nueva Constitución. La Constitución es decir, la creación de instituciones es el momento más delicado en la vida de un pueblo. Es el más dramático y el más incierto. Y por lo tanto, ahí el príncipe no puede errar. El hecho mismo de constituirla es la prueba, si se dan cuenta, es una especie de moralidad heroica, la prueba del éxito de su empresa. Si él es capaz de gobernar después de esa Constitución, es que ha constituido el nuevo Estado con éxito. Bien, pasemos ahora al Principado de la Fortuna, al príncipe que obtiene su principado a través de la fortuna y después veremos cómo se correlaciona. Este, evidentemente, se encuentra con un regalo, el regalo de un nuevo Estado. Este individuo resulta que se despierta una mañana, la noche anterior era un individuo privado y ahora por la mañana cuando se despierta en su cama, de pronto vienen a por él y le dicen que te regalamos un trono nada menos, para ti para siempre. Y cuando se asienta en el trono, entonces es ya el señor de esa ciudad de la cual, en la cual va a gobernar. De la noche a la mañana, ese individuo ha sido llevado por la fortuna, al trono. La fortuna, en este caso, es un hecho humano y tiene nombre. Por ejemplo, cuando Maquiavelo explica el caso histórico, el ejemplo histórico en el que se basa, lo hace fundándose en César Borgia, con lo cual la fortuna es el rey de Francia y el papa Alejandro VI, padre de, que además de papa es el papá de César Borgia precisamente. Con lo cual, como pueden ver, ahí tienen un ejemplo de fortuna. César Borgia se encuentra con un trono cuando él no había gobernado ni sido príncipe nunca. Estoy yendo un poquito deprisa y a mí no me gusta ir deprisa, ¿no? Pero ¿se va entendiendo bien lo que voy diciendo o no? Si no, pues por favor me paran y me lo dicen. Sin problema, Antonio, ánimo. Vale, pues entonces prosigo. Bien, nos encontramos entonces con que un individuo que era, como dice Maquiavelo, un particular antes de ser príncipe, lógicamente no sabe gobernar. Lógicamente no puede gobernar, porque para saber gobernar hace falta tener experiencia de gobierno. Para poder gobernar hace falta tener fuerza para que sus decisiones se impongan. Pero al mismo tiempo resulta que hay otro obstáculo, si se me apura, en la concepción de Maquiavelo, aún más grave que esos para que pueda mantener el Estado. Y se parece a lo que hemos visto antes. El Estado, como todas las cosas humanas, como todos los fenómenos naturales, resulta que necesita echar raíces, dice Maquiavelo. Entre los seres humanos, echar raíces es otro nombre de decir que necesita que pase el tiempo. Pero claro, él resulta que está ahí y tiene que gobernar y él es un príncipe nuevo, un príncipe recién llegado y por lo tanto no ha habido tiempo para que el Estado arraigue, para que su mando arraigue, para que los individuos que ahora son sus súbditos le conozcan y le sigan. Por eso dice Maquiavelo que lo fácil en esas circunstancias, ya pueden imaginar lo que es, que el príncipe
pierda el trono que le han regalado. Pero resulta que hay individuos, príncipes, que son hasta tal punto virtuosos en el lenguaje de Maquiavelo, es decir, auténticos milagros políticos que son capaces incluso en esas circunstancias de mantener el trono. César Borgia fue uno de ellos y al final, si lo perdió, fue por una enfermedad. Aparenta decir Maquiavelo para decir que fue la otra concepción de fortuna. Antes he dicho que era hecha a humanos, también hay una concepción natural. Por ejemplo, si se habla de la muerte o de una enfermedad, es una concepción ya naturalista de la fortuna. Cuando se habla de la decisión de otros, es en cambio, es decir, la decisión de su padre y la decisión del rey de Francia de poner a César Borgia en el trono de la Romaña, pues entonces lo que nos encontramos es que esa fortuna es un hecho humano. Pues bien, si César quiere mantenerse, tiene que hacer algo muy importante, como pueden imaginar. Primero, literalmente evadirse de la tutela de quien lo ha nombrado, de quien lo ha llevado hasta allí, porque aquel que le ha regalado el trono lo puede querer recuperar. Entonces, él tiene que intentar no dejarse arrebatar un trono que le ha sido regalado. Esa es su primera misión. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer lo primero que debe hacer, como pueden imaginar, es forjarse su propio ejército. Así que ahí será un permanente ejercicio de prudencia o un permanente ejercicio de virtud, porque ahí se identifican la una con la otra, para mover las circunstancias a su favor, hasta que finalmente consiga ese ejército y con ese ejército oponerse a la voluntad de quien lo llevó hasta allí. Después tiene que hacer otras cosas. Por ejemplo, debe apoyarse más en el pueblo que en los grandes, porque Maquiavelo divide la comunidad ontológicamente en dos clases naturales, el pueblo y los grandes. Entonces, Maquiavelo dice que tiene que apoyarse en el pueblo por una razón física, son más, por otra razón física, tienen consiguientemente más fuerza, y por una razón moral. Resulta que su finalidad como clase es una finalidad más noble que la de los grandes. ¿Cuál es la finalidad como clase? La de no ser dominados. ¿Cuál es la finalidad como clase de los grandes? Es decir, de la aristocracia, etcétera, etcétera. La de dominar. Por lo tanto, el pueblo, el príncipe, perdón, debe apoyarse en el pueblo. Y esto es algo que también tuvo que hacer para poder conservar su trono el príncipe que adquirió el trono mediante su propia virtud, aquel que lo conquistó. También debe apoyarse en los grandes y además coincide con el príncipe que lo adquirió mediante la fortuna en un tercer factor. Y es que ambos deben evitar que otro príncipe extranjero pueda conquistar el país. Por lo tanto, deben reforzar su propio poder, deben reforzar su propia fuerza, deben reforzar su propio ejército. ¿Solo su ejército? Evidentemente no. Evidentemente no. Y aquí entramos justamente en la otra dimensión de la conservación. Se conserva un príncipe en el poder político justo cuando es capaz de penetrar, si no en el corazón del pueblo, sí al menos en algo que le toca todavía más de cerca que el propio corazón, en sus intereses y en sus necesidades. En realidad, en este momento es justamente cuando se plantea la cuestión de las relaciones entre el príncipe y sus propios, llamémosle así, conciudadanos, o si prefieren el nombre más clásico, sus súbditos. Si el príncipe está arriba y los ciudadanos abajo, si el príncipe ha llegado por su propia fuerza o bien porque se lo han regalado, lo que está claro es que entonces el príncipe no ha obtenido la legitimidad de su propio pueblo. Es un hecho de fuerza. Pero el príncipe que no ha obtenido la legitimidad en el origen la puede obtener con el ejercicio del poder. Y hasta tal punto debe ser así que para Maquiavelo, en el príncipe, quien conserva el poder es porque ha obtenido la obediencia querida de los propios individuos que forman precisamente el conjunto de sus súbditos.
¿Cómo es esto posible? Pues ahí está el famoso maquiavelismo, las relaciones entre ética y política. Ahí es donde aparecen justamente en ese punto de la conservación las relaciones entre ética y política. Las relaciones entre ética y política significan lo siguiente, que el príncipe debe tener para conservarse un cuidado exquisito a la hora de actuar y debe regirse está esto en el capítulo 15, le voy a leer las palabras porque son muy interesantes. Se lo podría decir de memoria porque en realidad me las sé de memoria, pero se las voy a leer no obstante. Dice: está tan lejos el cómo se vive del cómo se debería vivir que quien renuncia a lo que se hace en aras de lo que se debería hacer aprende más bien su ruina que su conservación. Y es que un hombre que quiera hacer en todo profesión de bueno acabará hundiéndose entre tantos que no lo son. De ahí que un príncipe que se quiera mantener necesite aprender a ser no bueno y hacer uso de ello dependiendo de la necesidad. Si se dan cuenta, esa frase comporta toda una teoría de la naturaleza humana. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo somos los seres humanos para que un príncipe tenga como punto de partida, como postulado a la hora de su acción pública, adoptar el principio que dice que tiene que aprender a ser no bueno? Si hay que aprender a ser no bueno es porque los seres humanos no somos buenos. Pero por otra parte, si no fuéramos buenos y somos tantos, evidentemente hay un momento en el que al príncipe lo depondríamos. ¿Cómo somos entonces los seres humanos? Pues no somos buenos porque hay que defenderse contra nosotros, pero no podemos ser solo malos. No podemos ser solo malos porque en ese caso, evidentemente, no habría vida pública, no habría ni sociedad ni habría política. Es decir, dicho en positivo, los seres humanos somos el cruce de un ángel con un demonio. Somos buenos y malos a la vez y es quizá la palabra más importante de todas. Porque normalmente cuando los teóricos hablaban de la naturaleza humana, hablaban de que los seres humanos somos básicamente malos, perversos, etcétera, etcétera. En algunos casos que somos buenos, que hay algunos buenos, otros en cambio que no lo son, etcétera, etcétera. Maquiavelo lo tiene muy claro. Todos buenos y malos. Y gracias al hecho de que somos buenos podremos llegar a obedecer, y gracias al hecho de que somos malos necesitamos la fuerza para cuando no obedezcamos voluntariamente. Y es ahí donde empiezan a evaluarse los diversos valores morales que en la acción pública del príncipe aparecen como fines políticos, y por otra parte esa acción aparece casi como una institución más que como una decisión personal. Por ejemplo, es ahí cuando se ve que a lo mejor a nosotros nos gustaría que un príncipe pudiera tener todas las cualidades que los seres humanos juzgamos positivas. Y ahí Maquiavelo enumera hasta 7 valores en su uso positivo, ¿no? Que si virtuoso, que si confiable, que si, etcétera, etcétera. Pero Maquiavelo, como sabe que somos malos, dice, en realidad el príncipe, siendo un ser humano, no podrá tenerlas. Pero atención a lo que añade. Y lo que es deseable es que no las tenga. Lo que es deseable es que finja que las tiene, pero que no las tenga. Porque si no las tiene, evidentemente le será mucho más fácil el uso de la fuerza cuando la fuerza necesite ser usada. Así que, en este punto en el que estamos ahora mismo, Maquiavelo habla de la fuerza, efectivamente, y nunca habló de la violencia. Pero si nosotros retrocedemos al pasaje donde estábamos antes, al punto donde estábamos antes, habríamos visto, es decir, cuando sea César Borgia, en el caso del príncipe que llega al poder mediante la fortuna, como el otro príncipe
que llegaba al poder mediante su propia virtud, es decir, conquistando, en ese punto, una de las cosas que ambos tendrían en común, y que aquí ya, y por eso no lo he dicho antes, pero la cito aquí para contraponer los dos conceptos de fuerza y hacerlo en esa contraposición más claros, en ese punto Maquiavelo habla de lo que él llama crudeltà bene usate. Literalmente son de las crueldades bien usadas, es decir, del uso de la violencia, del necesario uso de la violencia. En el libro sobre la República, es decir, en el discurso sobre la primera década de Tito Livio, le va a llamar matar a los hijos de Bruto. ¿Qué significa eso? Significa literalmente que cuando alguien accede al poder, lo primero que tiene que hacer, y eso es síntoma de virtud, no síntoma, perdón, manifestación de virtud. Lo primero que tiene que hacer es literalmente deshacerse de todos los posibles herederos del príncipe que estaba allí antes, de todos aquellos que puedan reivindicar el trono. Maquiavelo dice que debe darles muertes sin contemplaciones. Eso sí, pone una condición. Esa violencia es justa porque se ejerce toda a la vez, toda de golpe, y porque ya deja de ejercerse. A partir de ahí se utilizará la fuerza, pero no esa violencia. Por lo tanto, violencia es justamente ese momento. Habrá otros momentos también para eliminar, por ejemplo, a los conspiradores cuando conspiraciones hay. Pero en el conjunto de la administración ordinaria hay veces que los individuos no obedecen y en ese caso hay que utilizar la fuerza. Pero ya no es la violencia, ya no es darle muerte, etcétera, etcétera. Entre otras razones porque esa violencia se vuelve contra el violento. Y entonces, pues evidentemente, según Maquiavelo, el pueblo acabaría rebelándose. Bien, ahora ya puedo volver a retomar el lenguaje, o mejor dicho, el tema de las virtudes morales. Imagínense la liberalidad, que es con la que empieza Maquiavelo. La moral es muchas veces un acto de perversión en política. Y la liberalidad es uno de las virtudes morales que políticamente hablando son elementos perversos. Por eso, lo que nos enseña Maquiavelo ahí es que los valores morales pueden ciertamente cuadrar con los valores políticos, pero que no necesariamente lo hacen y que pueden además enfrentarse. Si uno adopta el principio de liberalidad en política, lo que hace es trasladar al ámbito público el hecho de, por ejemplo, ayudarle a los menesterosos. Ayudarle a los menesterosos que mucha gente ejerce en el ámbito privado. Pero en el ámbito privado uno no tiene la obligación de ayudar al que ayudó ayer, de darle una limosna, por ejemplo, al mendigo de ayer. Pero cuando eso se traslada al ámbito público, evidentemente las obligaciones se van creando. ¿Y qué es lo que ocurriría cuando un príncipe está dando, por así decir, a diario a gran parte de los súbditos, les está concediendo gratuitamente recursos públicos? Pues que el Estado se empobrece y que para obtener nuevos recursos tiene que aumentar la fiscalidad, y aumentar la fiscalidad significa empobrecer al resto de la población y, por lo tanto, a la larga, debilitarse el mismo. Al debilitarse el mismo, lo que nos encontramos entonces es que el Estado ha perdido prácticamente potencia y se pone en manos de cualquier extranjero que lo quiera conquistar. ¿Cómo se soluciona eso? Evidentemente, no recurriendo a la liberalidad. Maquiavelo dice exactamente lo opuesto. Dice, lo que tiene que hacer el Estado es alguno de estos que quieren obtener recursos, en algún momento les puede conceder los recursos y después, evidentemente, mantenerlos sujetos y por otra parte, de esa manera no tasar a aquellos que realmente están trabajando, aquellos que sí son ciudadanos que cumplen con sus obligaciones, aquellos que con sus actividades se enriquecen la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que es un modo, lo digo de una manera muy, muy simple, es un modo de hacernos ver que efectivamente cuando aplicamos en política determinados valores morales nos podemos ir a la ruina. Y con esto, en realidad, no necesito seguir utilizando la escala de valores morales porque el recorrido es siempre el mismo. Lo que nos enseña Maquiavelo no es que valores morales y valores políticos, es decir, la fuerza y la seguridad, ¿no?, de la población, sean cosas necesariamente antagónicas. En realidad, en la vida cotidiana, en el ejercicio cotidiano y en la vida comunitaria cotidiana, los individuos podrán seguir sus propios valores morales en la sociedad, solamente que no podrán pretender que se impongan también en la administración pública. Pero pueden coexistir a nivel privado las virtudes morales con el ejercicio de la fuerza, que siempre será relativamente escaso. Así que en ese sentido pueden coincidir las dos. Pero hay momentos en los cuales la situación se vuelve más crítica y hay otros en los cuales se vuelve completamente crítica. ¿Qué aconseja Maquiavelo en este punto? Pues aquí es donde prueba que la política es algo único en las actividades humanas y que es la principal de las actividades humanas porque es la única que nos produce y que nos proporciona seguridad e incluso bienestar. Cuando se llega a ese punto en el cual una crisis está a punto de desmoronar la sociedad, el príncipe debe utilizar la fuerza sin miramientos, sin contemplaciones, sin pensar si está o no violando los principios religiosos, los principios consuetudinarios, los valores morales. Todo eso queda relegado al uso de la fuerza hasta que la crisis haya pasado y se vuelva a la situación de normalidad, en la cual entonces los individuos podrán recuperar con su vida normal también sus valores normales. Pero ahí tienen el momento ese oscuro en la vida pública en el cual sin violencia no hay supervivencia y por lo tanto todo lo demás, todo el conjunto de valores morales que normalmente ordena una sociedad se derrumbaría como un castillo de naipes sin el uso de la fuerza. No podemos sobrevivir, dada nuestra naturaleza, sin la fuerza. Y en ese caso hay que usarla siempre que sea necesario. Naturalmente, el príncipe es el que decide cuándo es necesario. Para eso es la autoridad máxima. Pero Maquiavelo nos dice una cosa importante. Atención a que el príncipe no se sobrepase en ese uso porque la población se puede rebelar. Y aquí es donde viene la parte activa de la ciudadanía. Son súbditos, no son fuente de legitimidad, no son fuente de poder, no son el lugar de donde se extrae el poder que el príncipe usa a favor y en contra de ellos. Pero resulta que son individuos que tienen intereses, que tienen necesidades y que solamente determinadas conductas del príncipe, por ejemplo, no someterlos a exacciones brutales, no jugar con sus vidas, no arrebatarles bienes privados. Recuerdo de viejos tiempos, Maquiavelo dice que no debe tocar no debe arrebatarles ni a su mujer ni sus propios bienes, etcétera, etcétera. Cuando todo eso ocurre, cuando el príncipe respeta eso, entonces los individuos le apoyan. Muchos hasta incluso en el lenguaje de la época, que es el lenguaje todavía de Séneca, fíjense bien, y si me apuran hasta anterior, el príncipe será amado más que temido. Pero Maquiavelo exige que el príncipe sea también temido, porque de lo contrario, con el amor enseguida se le abandona cuando hay alguna necesidad o alguna urgencia. Por eso exige el amor y el temor, pero sobre todo el temor, mucho más que el amor, porque el amor es traicionero en cuanto llega. Es decir, el amor en este caso, naturalmente, porque es la palabra que utilizan los teóricos, pero evidentemente no es que se enamoren los súbditos del príncipe, sino simplemente que, bueno, que manifiestan voluntariamente adhesión a sus órdenes y que por lo tanto le obedecen, digamos, voluntaria y hasta placenteramente. Eso solo ocurre, según Maquiavelo, cuando satisface sus intereses y cuando satisface sus necesidades.
Y atención, el príncipe debe prestar bastante atención a esto último, porque Maquiavelo resulta que las milicias con las cuales se va a defender el príncipe frente a los ataques extranjeros las componen los miembros del pueblo. Por lo tanto, el pueblo es un pueblo armado. Y si el príncipe se vuelve contra él en su vida cotidiana, ellos que ya saben usar las armas se volverán contra el príncipe en las situaciones extraordinarias. De modo que con esto, a la conclusión que llegamos es muy fácil de ver, y es que el príncipe que consigue gobernar es que está gobernando bien, es que está gobernando como se debe. Que el hecho mismo de gobernar es la prueba del éxito en su manera de gobernar, porque de lo contrario habría rebelión. Dicho esto, podría añadir alguna cosa más, podría añadir las excepciones, pero bueno, veo que son ya las 6:20. Si les parece, pues concluyo aquí y el resto del tiempo, la media hora más o menos larga que queda, la dedicamos al diálogo, si les parece. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues bueno, pues ahora es tiempo de que podamos hacer preguntas, comentarios. Ya sabéis todos que tenemos disponibles las herramientas digitales de Zoom, pero también subir la mano o simplemente activar el micrófono. Yo, Antonio, por empezar, sí querría contextualizar también para los que se hayan incorporado más tarde el hecho de que lo que me llevaba a invitarte a venir a hablarnos de Maquiavelo con esta maestría con la que lo has hecho, es que me encuentro permanentemente en nuestros diálogos enfermeros, ¿no? entre los compañeros de profesión, en la universidad, en los manuales, en las publicaciones científicas, encuentro referencias al poder, al empoderamiento, ese término interesante, ¿no? Por lo que tiene detrás. Pero, como comentaba al principio, echo de menos referencia al pensamiento clásico sobre el poder. Y después de escucharte lo veía con una claridad nítida, y es, creo que cuando en enfermería hablamos de que tenemos que conseguir poder, o pelear por el poder, o tener más influencia política, o tal, este tipo de cosas, creo que nos estamos equivocando de plano. Y nos estamos equivocando de plano, y voy a ser un poco polémico, por el hecho de que no tenemos en cuenta que el poder en tanto tal, o sea, el poder en sí implica la capacidad de decidir, como diría Smith o como diría Hobbes, ¿no? Sobre la vida y la muerte de la gente. O sea, es decir, cuando al final hablamos del poder en último término, estamos hablando de esta posibilidad del uso de la fuerza, y en eso no es, el poder no es una cosa que digamos, se comparta. O sea, lo tiene quien lo tiene, y el que no lo tiene que conquistarlo, como poníamos en el título de tu intervención, conquistarlo y mantenerlo, porque la posibilidad de perderlo es enorme. Entonces, me da la sensación que en nuestros discursos corporativos que hacemos dentro de la profesión de enfermería estamos desvirtuando de alguna manera el concepto de poder tal como está presente en la literatura filosófica clásica, ¿no? En la escritura clásica. Y en este caso en concreto en Maquiavelo. Porque yo te estaba escuchando y digo, es que hay mucha gente que dice, no, los médicos son como si dijéramos, los médicos son la clase dominante, ¿no? Como si fuera la aristocracia, y como si la enfermería fuera el pueblo, ¿no? En estos términos en los que tú estabas hablando, ¿no? En los grandes y el pueblo. Pero en realidad eso no es así, porque si los médicos son los grandes y nosotros los enfermeros somos el pueblo, ¿qué son los pacientes? ¿Qué son las auxiliares de enfermería? ¿Qué son el resto del personal no sanitario? ¿Esos qué son? Y sin embargo, de verdad te aseguro, Antonio, que en nuestro entorno hay muchos discursos en los que se argumenta que tenemos que conseguir más poder, que tenemos que defendernos de los abusos de los médicos, y yo no digo que no sea verdad, pero echo de menos una noción más de república, en el sentido de decir, vamos a hablar sobre cómo configurar una sociedad, que no sobre esos términos bélicos en los que nos relacionamos muchas veces hablando sobre médicos y enfermeras como si hubiera una pelea y pudiera resolverse solo entre esos dos términos, ¿no? Bueno, digamos, esta era una pequeña contextualización, pero para que tú también vieras que el interés
era traer una reflexión potente sobre la aportación de Maquiavelo, en el sentido de que creo que no estamos haciendo un correcto uso del término poder en un entorno corporativo. Y ahora mi pregunta. ¿Tú crees, Antonio, que cuando nosotros, desde este marco corporativo que te decía, ¿no?, de lo que es el colectivo de personas que nos dedicamos a la enfermería en cualquiera de sus variantes, cuando hablamos de empoderarnos, hablamos de la necesidad de que la enfermería tenga más poder, ¿tú crees que lo estamos haciendo bien o crees que estamos equivocados? Porque yo tengo la sensación de que nos estamos metiendo en un berenjenal donde en realidad no vamos a encontrar una correcta salida. No sé qué reflexión te lleva a esto. Bueno, para mí es difícil hablar de un problema que en su cotidianidad no conozco, no vivo. Pero como todas las relaciones humanas conllevan poder, aunque sea invisible, puedo dar alguna opinión sobre lo que has dicho. Efectivamente, creo que es un error, o mejor, voy a empezar por el principio. Creo que sí, que hay varios sujetos, los pacientes, la enfermería, las auxiliares dentro de la enfermería, los médicos y otro personal más técnico, etcétera, etcétera. Y que cada uno de ellos tiene intereses corporativos distintos, pero en primer lugar, no creo que todos los intereses personales se confundan con los corporativos dentro de un mismo cuerpo. En segundo lugar, no creo que, por diferentes que sean los intereses corporativos de enfermeros, médicos, pacientes, etcétera, etcétera, necesariamente haya la relación que tenga que haber sea naturalmente conflictiva. No lo creo tampoco. Y en tercer lugar, y es lo más importante de todo, con todos estos sujetos habíamos perdido de vista el más importante de todos, que es el que no se ve. Es el que no se ve. Recuerdo lo mucho que me impactó, ahora por lo menos 40 y tantos años, cuando leí el libro de literatura Requiem por un campesino andaluz de Sender, porque en ese libro y en esa historia, en esa tremenda y amarguísima historia, maravillosamente contada por otra parte, el protagonista o los protagonistas efectivamente eran campesinos que trabajaban en una gran hacienda y siempre hablaban del señor o del terrateniente, no recuerdo cómo era la figura la que aparecía. Y esa figura nunca apareció en todo el libro. Era la que dominaba todo el cotarro, pero no apareció. Todos hablaban de él, todos se referían a él, todos apuntaban a él, todos le temían, pero esa figura no existía en el libro. Es decir, era tal su poder que incluso dominaba desde un punto de vista desde el ámbito de la invisibilidad toda la visibilidad de la acción que transcurría en la novela. Cuando tú has enumerado todos estos diversos cuerpos, estos ámbitos corporativos dentro de la enfermedad, has dejado de lado el más importante de todos, el poder político, que es el que traza las reglas que mueven a todos los demás sectores. El poder político no es nunca neutro. La democracia tiene algo de enfermedad y los que somos demócratas o intentamos serlo, nos duele en el alma porque evidentemente es una de las grandes taras. La democracia tiene uno de sus propios males en lo que es uno de sus grandes beneficios, es decir, el hecho de que renueva a los dirigentes, pero como se ve, no se renuevan con la facilidad y la rapidez que sería menester. Y por otro lado, resulta que los dirigentes prácticamente en cualquier ámbito, y desde luego en un hospital, pero también en la presidencia del gobierno, solamente piensan en las elecciones siguientes durante los años de gobierno, durante la legislatura en la que están. Con lo cual, la democracia pierde una perspectiva que ya en su tiempo, tanto Tucídides como Tácito nos hicieron ver con claridad,
Y es que cuando falta la idea de tiempo, cuando falta la idea de futuro en la política, no hay posibilidad de gobernar. No hay posibilidad de gobernar democráticamente. Es decir, no hay posibilidad de... Y eso es lo que ocurre con los carguitos de los hospitales que están ahí. Simplemente lo único que quieren es que no haya follones, no que la cosa funcione, sino simplemente que la gente no se mueva. En la mayor parte de los casos es así. Y en cualquier caso, en muchos casos, es así. Y por lo tanto, no pretenderán nunca dar una solución a un problema porque eso puede llevar tiempo y entonces resulta que él ya no estará o ella ya no estará en el poder, ¿no? Y claro, esos son elementos con los que hay que jugar porque eso significa que para poder optar a la renovación de su cargo, o mejor, que el cargo actual le sirva de trampolín para uno mejor y más poderoso, pues serán capaces de enfrentar a los diversos sectores, a las diversas corporaciones, para que enfrentados entre sí haya los suficientes problemas como para no arreglar el problema principal y añadir otros nuevos. Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque en los hospitales muchos juegan a ser políticos y además muy malos políticos, porque son gente evidentemente que va, pues eso, a pecho descubierto para hacer ver el lugar donde tienen que ponerle las medallas y no precisamente, las medallas al buen trabajo por haber intentado hacer las cosas bien. Entonces creo que todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Si no, ataco yo de nuevo. Pero si queréis, ya sabéis que solo tenéis que abrir los micrófonos. Bien, de momento no, Antonio. Pues entonces, sí, insisto por esta línea. Fíjate que nos hablabas hace un momento de la virtud y yo creo que todos en el imaginario colectivo, aunque no hayamos leído no todo el mundo haya leído a Maquiavelo, identifica el maquiavelismo, ¿no? Precisamente con la posibilidad o incluso la conveniencia de vencer lo que son las virtudes convencionales que tú nos has explicado ahora muy bien al final, ¿no? En la vida tuya particular las puedes seguir utilizando si quieres, pero en la política eso no sirve, ¿no? Y yo creo que eso todo el mundo está ahí como el suelo sobre el que edificamos la idea de maquiavelismo o la herencia de Maquiavelo. A mí me llama la atención especialmente para la enfermería, quizá es otro que tú has dicho, ¿no? De ángel y demonio. La idea de la enfermera como un ángel, que está muy estudiada en nuestra literatura, ¿no? Específica, es una idea que es muy recurrente y muy antigua. El hecho de que la enfermería tiene que ser buena. O sea, es decir, una enfermera o un enfermero tiene que ser alguien bueno. Entonces, claro, cuando la enfermería como colectivo se plantea decir vamos a hacer no sé qué porque tenemos que reivindicar, por ejemplo, el hecho tan tonto como de hacer una huelga, es prácticamente imposible. Nunca hacemos huelgas y cuando hacemos huelgas son muy malas huelgas. Porque en el fondo pesa sobre nosotros la idea, creo, no sé lo que pensarán los demás o si a ti esto te traerá una reflexión al respecto, pero creo que somos antimaquiavélicos en el peor sentido de la palabra. O sea, es que sí, que nos hemos tragado esa idea de que tenemos que ser buenos, ese es, digamos, nuestro rol dentro de la sociedad y me permito decir que creo que la pandemia no ha hecho más que reforzarlo, ¿no? Aquellos aplausos a las 8 de la tarde durante el confinamiento son de alguna manera un mensaje, o yo lo he percibido así, por un lado de reconocimiento, pero por otro lado de decir, ese es tu sitio, ese de sacrificio, ese de olvidarte de ti. Y sin embargo, pasado el tiempo, ahora ya no hay aplauso, no nos han subido apenas los sueldos, no se han mejorado las condiciones de trabajo sustancialmente y es al revés. De hecho, ahora mismo la enfermería está completamente aplastada en los centros sanitarios. Entonces, tiene esa ¿tendríamos que aprender de Maquiavelo en eso o merece la pena que no? ¿O no merece la pena que entremos por ese camino? Bueno, debo precisar un poco el uso del término porque cuando alguien sigue la doctrina de Maquiavelo no es maquiavélico, sino maquiaveliano. Ajá. Cuando alguien es maquiavélico es porque intenta ocultar lo que son sus verdaderas intenciones. En el caso de Maquiavelo, él dice con toda claridad que el príncipe debe respetar los valores de los súbditos en circunstancias normales.
pero dice con la misma claridad que el príncipe no debe respetar los valores de los súbditos en circunstancias anormales. Entonces, el maquiavélico es aquel que confunde las cosas y que las confunde deliberadamente en su favor. Es decir, que las confunde, cuando digo deliberadamente, significa por lo tanto también voluntariamente. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que cuando uno es maquiaveliano, uno evidentemente sabe que nunca irán bien moral y justicia o moral y política de manera permanente, que podrán ir bien en determinados trechos, pero que naturalmente habrá conflicto en algún momento. Y ahí entro ya a la segunda parte de tu pregunta. Cuando eso es así, entonces nos damos cuenta de que sí, de que al enfermero y sobre todo a la enfermera, que se identifica más con ella, se le pide que sea buena. Claro, la enfermera y el enfermero tienen naturalmente sus intereses particulares que pueden en algún momento hacer que el tapón deje de girar con normalidad en la rosca. Que ellos mismos, por lo tanto, acaben enfrentándose a lo que son los intereses de su propio estamento. Porque, evidentemente, a nivel personal, somos cada uno distintos y las necesidades de cada uno no son nunca iguales. Entonces, evidentemente, eso entra también dentro de las condiciones de trabajo. Pero luego está lo otro, lo de ser bueno. Lo de ser bueno yo creo que es que se exige a la enfermería en general por algo profundamente humano, y es que los pacientes, se juega con los pacientes, perdón, se trata con pacientes, es decir, con personas que cuando estamos allí somos enfermos, estamos disminuidos psicológicamente, estamos más intranquilos, tememos incluso por nuestra propia vida o por un aspecto importante de nuestra propia salud. Y entonces una sonrisa, una caricia, un gesto de complicidad son excepcionalmente valiosos y te proporcionan más seguridad que todas las promesas que te han hecho los políticos en la campaña electoral. Bueno, el ejemplo es malo, pero lo he elegido apuesto. Bueno, en este sentido, fíjate que me llevo esta afirmación que hacías de que gobierna o se mantiene en el gobierno aquel que lo hace bien, ¿no? Porque es capaz de estar atento a todas esas variables, al uso de la fuerza cuando es debido, a apoyarse en los fuertes cuando lo necesita, a saber traicionar si es necesario. Exactamente. A todas esas cosas gobierna el que gobierna bien. Y yo reflexionaría, me permito ser atrevido en ese sentido, ¿no serán los médicos la cúspide del sistema sanitario ahora mismo porque lo hacen bien en ese sentido? Es decir, ellos son capaces de, como colectivo, de cuando te tienen que decir, y ahora, aunque sea injusto, tú te callas, pues tú te callas. Y no les duelen prendas en aplicar normas severas sobre todos los demás, incluidos los pacientes, cuando de lo que se trata es de conservar y cuando por supuesto no me estoy refiriendo a cada médico en particular, sino a la clase médica. Y la clase médica tal como está desde los últimos siglos para acá, estamos hablando de 3, 4 siglos, no es algo de siempre. Los que damos clases de historia de la enfermería sabemos que en la Edad Media, en ese gran periodo de la Edad Media, ¿no? desde el siglo IV hasta el siglo XVI casi, la enfermería tenía una capacidad de decisión y de gobierno en los centros de atención sanitaria muy diferente a la que tenemos ahora. Pero desde el siglo XVII, sobre todo para acá, la medicina, apoyada sobre todo en la nueva técnica y en la nueva ciencia a partir del Renacimiento, ha tomado un papel de preponderancia del que no se baja y del que no está dispuesta a bajarse. Entonces, quizá deberíamos reflexionar diciendo, oye, si están ahí es porque están sabiendo hacerlo bien desde este punto de vista. Aunque me quedo, perdón Antonio, ya termino, me quedo sobre todo con la idea que tú nos decías hace un momento, el que verdaderamente tiene poder no se le ve. O sea, es decir, estas guerrillas internas entre unos y otros dentro de un hospital, entre corporaciones, pueden no ser más que entretenimientos para que estemos nosotros en lo nuestro, mientras el que de verdad manda con total tranquilidad sobre nosotros, ¿no? Sí, en otros ámbitos evidentemente no, pero evidentemente también en gran parte de la administración
gobierna mediante normas y las normas esconden a las personas que las promulgaron y esconden también la violación que hacen de esas mismas normas o de otras normas, aunque no sean esas, las personas que gobiernan los hospitales, ¿no? Es siempre un problema porque somos sociedades en las cuales premiamos la individualidad, y premiar la individualidad es premiar el conflicto. Maquiavelo lo supo ver muy bien, pero no en El Príncipe, sino en el libro sobre la República, cuando dijo que la base de la libertad romana es el conflicto, era el conflicto. Y eso es lo que significa democracia en sentido puro del término, es decir, gestión de los conflictos. Eso es lo que, porque eso es, si no hay individualidad, si no aceptamos que cada uno sea el dueño de sus propios valores, de su propia visión del mundo, que la intente ejecutar, pues evidentemente no hay democracia, ¿no? Pero claro, al hacer todas esas cosas, siempre chocamos entre nosotros. En un punto, en otro, acabamos chocando. Y la democracia es la que intenta resolver esos conflictos, procurar que luego haya otros que también intentará resolver y, naturalmente, hacerlo sin violencia. En todo caso, con la del sistema judicial, nada más, ¿no? Pero claro, ese es el intento, esa es la teoría. Luego no siempre ocurre. Y no siempre ocurre porque, evidentemente, aunque cuando se gobierna un hospital, o mejor dicho, se está dentro de un hospital, el paciente para mí debiera ser la estrella, el paciente no necesariamente es la estrella. Todos los seres humanos sabemos que cuando se inventa una cosa, por terrible que sea, se la usa. Y un paciente es una ocasión para probar un experimento, con lo cual se convierte en un conejillo de indias, incluso sin su permiso, otras con él, pero se juega con ellos. Entonces, y se juega con la ilusión de que van a curarse de una cosa que tienen, pero con esa ilusión de la que es hacerle creer en algo no experimentado, que es aquello que dije que era la virtud para Maquiavelo en El Príncipe, que accede mediante conquista personal al poder. Pero es que hay que observar que los intereses son muy diversos. Yo tuve la suerte de convivir durante 15 años con una mujer que trabajaba en un hospital, una mujer absolutamente maravillosa. Nunca he visto más generosidad personal en una persona que en ella. Era una cosa absolutamente... Ella parecía kantiana sin saber sin saber quién era Kant. Es decir, parecía que la recompensa la obtenía no en las medallas que le pudieran poner, sino básicamente en que la gente aceptara sus planes y que el beneficiario fuera siempre el enfermo. Es decir, se conformaba con eso. Es decir, de verdad que nunca he conocido una persona más generosa en ese sentido, más puramente generosa que ella. Pero también eso me permitió conocer a médicos y, claro, los médicos viven también en otra dimensión. No solamente son los que más directamente curan y llevan la parte, digamos, más importante, porque el diagnóstico es siempre la parte más importante, ¿no? Diagnóstico, la intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Luego los enfermeros, por lo que yo pude percibir, tienen una labor bastante más creativa de la que se supone, bastante más creativa de la que se supone, aprenden cosas de los médicos y por lo tanto tienen un papel más activo del que se les atribuye, porque no pueden evitar aprender y no pueden evitar no usar lo que aprenden, sobre todo cuando ven que la circunstancia es urgente. Pero claro, no siempre tienen, por ejemplo, ese contexto agonístico, por decirlo en el sentido griego del término, en el cual la competencia personal es un estímulo para un médico para poder optar a un gran premio, a un gran triunfo, a un gran reconocimiento social y a un elemento de prestigio que, desgraciadamente, por lo que yo sé, le está reservado a ellos solo dentro de los hospitales, ¿no? Y eso también es un momento en el cual difícilmente tú vas a poder ni hacerlo desaparecer de la vida hospitalaria,
ni consiguientemente puede rechazar a priori los conflictos que eso necesariamente planteará. Muy bien, Antonio, pues vamos a dejarlo aquí porque sé que tienes ahora otro compromiso y has tenido la amabilidad de estar con nosotros este rato. Yo he disfrutado. Parezco importante, pero es todo... Bueno. Hemos disfrutado seguramente todos, pero yo os aseguro que lo no. he hecho de estar contigo y estoy convencido de que si ahora, después de escucharte, cualquiera de nosotros o otras personas leen El Príncipe, te escuchan de nuevo y reflexionan sobre nuestros problemas y las conversaciones que tenemos sobre el poder, estoy seguro que hay preguntas que se van a abrir y cuestionamientos que van a parecer mucho más perentorios de lo que eran hasta ahora, ¿no? Yo desde luego me llevo la convicción de invitar a mis alumnos a leer El Príncipe y a debatir sobre estos asuntos lo antes posible. Antonio, mil gracias. Hasta otra. A vosotros.